Entonces, va a empezar aquí el compañero Félix. Buenas tardes. Mis posiciones sobre esto están bastante definidas. Son posiciones ya de hace mucho tiempo. Entonces, como esto es un debate, pues yo las expondré en 16 puntos. Seré breve, pero también están explicadas en muchos de mis libros. La cuestión del Estado lo he trabajado bastante y sigo. Ahora estamos haciendo un diagrama sobre el Estado que cuando esté pues también tendrá su impacto, ¿no? Aquí, así en el sentido de lo corto, pues hicimos este trabajo, estudio del Estado, y en lo largo pues la democracia y el triunfo del Estado. Y luego las posiciones que hoy se van a tratar pues están tratadas en el giro estratégico. Parece que en algún lugar de Madrid se harán unas tertulias de economía con bastante parecido a lo que vamos a tratar hoy. Quien quiera participar, pues que entre en mi página, que allí estará la convocatoria. Parece que el primer día sería el 6 de junio. Bueno, las tesis mías sobre el Estado son las siguientes. El Estado nunca es la solución, es el problema. Esa es una cuestión que me separa de todo el sector, por ejemplo, del señor Cayo Lara, que habla de Estado social, ¿no? Luego me referiré al asunto. Para mí, el Estado no puede ser la solución en ningún caso. Las sociedades actuales ultraestatizadas están ultradegradadas. La hiperdegradación de la sociedad actual es algo sobre lo que se debería escribir mucho más, muchísimo más. Hoy no es el asunto y lo dejamos para otra vez. Yo rechazo el estado de bienestar porque es estado y por bienestar. Yo rechazo la idea misma de bienestar. Dedicado, está agotado, no lo tengo allí en la mesa de libros, pero hay un texto mío que se llama 6 Estudio, que el capítulo 5 se dedica a refutar la idea de bienestar. La idea de bienestar es una idea de la Ilustración y es funesta. El estado de bienestar ha destruido el movimiento obrero, ha destruido a las clases populares, ha destruido a las personas, ha dejado detrás de sí un rastro de ruina. Y ahora encima ya no se puede mantener porque está arruinado, ¿no? Primero lo ha destruido todo y ahora ya encima no es capaz de cumplir lo que se proponía, que era mantener atendida a la gente en el terreno fisiológico. Las clases trabajadoras y la gente asalariada han de autogestionar sus condiciones de existencia, no delegarlas en el Estado. El Estado no tiene legitimidad para dirigir la vida en cuestiones tan importantes como la sanidad, la educación, etc. Ni tiene legitimidad ni puede hacerlo bien porque el Estado es una institución de dominio. Para entender lo que es el Estado hay que acudir a la guerra civil. La guerra civil es un alzamiento del Estado contra el pueblo. Es el Estado el que se subleva, el Estado. Y esta cuestión parece que alguna gente lo olvida. El quinto punto es el estado de bienestar no es gratis. Cada trabajador estamos obligados a aportar 8.500 euros anuales de media. Hay gente que aporta más y gente que aporta menos. En realidad esto solo es una parte porque el estado de bienestar también se está empezando a financiar por medio de los impuestos. Por lo tanto, cuando por ahí oyes es que es gratis, la sanidad gratis, no es gratis, es carísima. En realidad es carísima, ¿no? Por mi parte, lo que yo propongo es que nos devuelvan este dinero, que no nos roben los 8.500 euros anuales. La sanidad pública, entre comillas, es una sanidad estatal. Utiliza una medicina ultraagresiva. La iatrogenia es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Aquí no dan estadísticas, pero quizá incluso aquí puede ser peor. La controla el Ministerio de Sanidad, no el pueblo. La idea de que el pueblo y el Estado son la misma cosa es una idea del franquismo que ahora defiende la izquierda. Izquierda Unida defiende respecto al Estado la misma posición del franquismo, que es el pueblo y el Estado son lo mismo. Eso es intolerable. Yo aquí en el libro mío cito quién es el inventor de todo esto, ¿no? Que es Mussolini, con su frase: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. La teoría fascista de la sociedad es la teoría por la cual la sociedad es absorbida por el Estado. O sea, toda forma de estatolatría es más o menos una forma de fascismo, sea de izquierda, sea de derecha o sea de lo que sea. Entonces, el fascismo es eso realmente, ¿no? Es una absorción de la sociedad por el Estado, pero también es la teoría de la socialdemocracia. El mercado es feliz con la industria farmacéutica privada
es feliz con el sistema sanitario actual, puesto que tiene para vender todos sus productos y elementos a la sanidad actual. También lo es la industria química. Es curioso que en todas las crisis económicas nunca tiene problemas la industria farmacéutica, siempre, porque tiene un mercado fijo que es el que le proporciona el sistema llamado público de salud. El punto 7 es la privatización de la gestión, como se está haciendo ahora, no es la reducción del poder de la sanidad estatal, sino su ampliación, porque consiste en que además contrata grupos de gestores que caen bajo el control del Ministerio de Sanidad. Son grupos de gestores los que lo hacen. La externalización de parte de la gestión es también un incremento del poder del Estado, porque significa que una parte de la medicina privada pasa a depender del Estado. Todas estas teorías sobre las maravillas de un sistema que nos destruye y nos deshumaniza como seres humanos se plantearon de una manera muy agresiva en el movimiento antiglobalización. Este es uno de los fantasmas que ha recorrido las sociedades europeas, subió y de repente plops, ¿no? Y ahora nadie se quiere hacer cargo de las atrocidades del movimiento antiglobalización. A mí me gustaría hacer un debate sobre la gente que participó y que luego desapareció. Aquí la gente hace, deshace, va y viene, monta 15M, luego desaparece y nunca dan explicaciones de nada, ¿no? Y me gustaría también que los colectivos organizadores del 15M a ver si se animan y nos dicen algo, ¿no? Punto 8. Necesitamos una medicina de mínimos, no una medicina de máximos. Una medicina de mínimos es mínimo tratamiento, mínima atención, mínimo consumo, porque solo una medicina de mínimos puede atender a la salud. Sin embargo, en las condiciones de una medicina estatizada y capitalista, tiene que ser una medicina de máximos, porque consume al máximo. Es decir, hay que ir al médico solo cuando sea necesario estrictamente, hay que someterse a tratamientos solo en lo mínimo, las mínimas veces y en la mínima cantidad. Sin embargo, ahora tenemos todo lo contrario. Yo no sé exactamente ahora, pero hace aproximadamente 3 años se había llegado al 12% del Producto Interior Bruto absorbía la medicina. Eso es monstruoso. De haber sido por la crisis nos habríamos puesto en el 20% quizá en unos años. El 20% significa que 1 euro de cada 5, un trabajador de cada 5 vive para la salud. Las sociedades europeas no tienen una buena salud, hay que decirlo, tenemos una mala salud en gran medida por el abuso de los tratamientos. Lo que hay que hacer es abstenerse, incluso en el terreno personal, abstenerse, todo lo que se pueda. Y no dejarse atrapar por todo este chupadero que te mete, te opera de algo, te da un tratamiento. O sea, bueno, hay libros muy graciosos, hay uno que se hizo por un alemán que se titula Los inventores de enfermedades, ¿no? Para tratar temas, pues él va explicando cómo se van inventando enfermedades la medicina estatal. Padecemos una medicina peligrosa y también temible. Luego se ha inventado eso, se ha justificado con la idea de que es que antes la esperanza de vida era menor y tal. Bueno, todo esto son manipulaciones estadísticas, que no es verdad ni mucho menos, ¿no? Además, el aspecto esencial es el cualitativo, no el cuantitativo, ¿no? Aquella consigna de viviremos 100 años, sí, pero ¿cuándo en condiciones físicas razonables, ¿no? Por ejemplo, el que se oculten en la Unión Europea los datos por iatrogenia, en Estados Unidos no, se dice, pues es algo bastante preocupante, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento curioso, ¿no? Hay un conflicto entre el Ministerio de Sanidad y la Corporación Médica. Salen a la calle y tal, pero a mí me asombran. ¿Por qué no salen antes por qué no han salido anteriormente para protestar por los tratamientos atroces, por la tratamiento que se da a la gente, por los enfermos tratados hasta la extenuación? Ahora, ¿por qué? Porque hay un conflicto, es verdad, que el Ministerio de Sanidad, en la medida en que el estado de bienestar está en quiebra, o casi en quiebra, o total, ya muy gravemente en quiebra quizá, pues claro, tienen que someter a una racionalización. Entonces es un movimiento corporativista que yo no puedo apoyar, ¿no? No puedo apoyar ni al Ministerio ni a los médicos que se manifiestan como una corporación que busca sus intereses egoístas y no lo que tendría que ser el bien de los pacientes, el bien de la sociedad, en una medicina cualitativamente distinta. No podemos seguir con la medicina actual y de hecho no vamos a seguir, ¿no? Porque de una manera u otra, ¿no? Pero el problema está a dónde vamos a ir, ¿no? Quizá a una medicina autogestionada es mi propuesta. Bueno, el punto 10 sería el sistema educativo público consiste en que las clases trabajadoras pagamos una escuela que nos destruye
intelectualmente, emocionalmente, psíquicamente. Lo que se ha hecho con las generaciones jóvenes en la escuela estatal es atroz. Y cuando Izquierda Unida defiende esto, es una atrocidad. Cuando la izquierda defiende esa educación, es monstruoso. Yo conozco bien el sistema educativo y sé lo que se está haciendo allí. Se destruye la capacidad reflexiva, se anula las relaciones y la convivencialidad entre los niños, se convierte a la gente simplemente en meras cosas. Eso no es apoyable. Es una muestra de vandalismo y barbarie que se apoya el sistema educativo actual. Quiero decir que antes de la Guerra Civil el movimiento obrero se autogestionaba en muchas cosas. Yo aquí lo cito en un capítulo, se autogestionaba la medicina, la educación y lo hacía estupendamente y no era en absoluto necesario depender del Estado. Aquí se ha llegado a un grado de envilecimiento que se ha olvidado incluso la historia del movimiento obrero. Bueno, el sistema educativo o acabamos con él o él acaba con todo rastro de conocimiento, de civilización, de educación. Todos los elementos valiosos de la sociedad están siendo destruidos por el sistema educativo en los 3 niveles y cada vez a peor. Hace poco me decía una educadora, dice, esto va cada vez a peor. Yo llevo 20 años trabajando en esto y ahora es muchísimo peor el sistema educativo de cómo era hace 10 años y muchísimo peor de cómo era hace 20. O sea, la idea de que lo único que necesitamos es más educación, más en el sentido cuantitativo, o más sanidad, o más pensiones, es un vandalismo que además no se puede mantener. Ahora, los defensores de la estatización general de los servicios en la sociedad actual tienen un problema. El Estado está arruinado y ahora a ver por dónde tiran, ¿no? Ahora se encuentra en una situación muy difícil, ¿no? Un sistema autogestionado ni estatal ni público, entre comillas, es lo que necesitamos en el terreno educativo. Tampoco, naturalmente, un sistema privado. Quiero decir que el sistema privado, en realidad, depende del Ministerio de Educación. Está dirigido por él. Y entonces es tan estatal en un sentido como el otro, porque aquí los contenidos, ¿quién los determina? Los determinan los altos funcionarios del Ministerio de Educación. ¿Con qué autoridad? ¿Por qué lo hacen ellos? ¿Por qué no puede hacerlo la gente? ¿Por qué no pueden hacerlo los padres y madres en asambleas? ¿Por qué tienen que ser unos sabiondos que dicen cosas atroces, mentiras atroces? O sea, todo el sistema educativo está basado en la mentira, en la conculcación de la libertad de conciencia. Defender eso no es aceptable. Punto número 11. El sistema de pensiones es otra de las mayores barbaridades. O sea, se da por supuesto que cuando la gente se jubila, todo lo que necesita es una pensión. Pero vamos a ver, la gente es humana, son seres humanos, no animales de granja. Necesitamos algo más que una bazofia para sobrevivir hasta que llegue el día de la muerte. Necesitamos estar integrados en la sociedad, no estar aparcados, no estar fuera de la sociedad. En el mundo tradicional la gente estaba siendo útil y compartiendo la vida con las otras generaciones hasta el último momento y no ahora que se produce un corte espantoso. Sobre todo en las ciudades, todavía en el campo, en los pueblos pequeños, la gente jubilada puede llevar huertos, puede hacer artesanía, puede cuidar unas gallinas, pero aquí ¿qué se puede hacer más que embrutecerse viendo la tele? Eso es atroz. ¿Cómo se puede defender eso? Hemos llegado ya a un nivel de desintegración intelectual que es intolerable, ¿no? El sistema de pensiones tiene que ser tirado abajo. Ya visteis lo que dijo hace poco un ministro japonés. Invitamos a la gente mayor que se muera cuanto antes. En realidad eso es lo que aquí se está diciendo. Ahora mismo se ha creado un sistema que es inviable. La sociedad que ha creado aquí la izquierda en los últimos 40 años y quienes le siguen es inviable. Tenemos 9 millones de pensionistas. Ya hay casi menos de 2 pensionistas por cada ocupado. Bueno, entonces se ha creado un sistema por el cual la tasa de natalidad está por los suelos, está en 1,2 hijos por mujer. Al mismo tiempo, la caída del nivel de vida va a impedir, o está impidiendo ya, que llegue gente de otros países aquí, sobre todo latinoamericanas, a cuidar a nuestros ancianos. Con lo cual, tenemos una doble situación en la cual las generaciones jóvenes son muy escasas numéricamente y no van a llegar gente de fuera, porque aquí los salarios son bajos y ya no hay sitio para esta gente. Entonces, ¿qué va a pasar con los 9 millones de personas que están ahora en condiciones de jubilación y las que se irán incorporando? Pues tienen un futuro muy negativo. Se ha creado una situación aberrante. Quienes advertíamos que esto no era funcional, que esto no podía funcionar. Yo, por ejemplo, en mi libro, La democracia, el triunfo del Estado, ya se advierte. Este libro está acabado antes de que empezara la crisis económica. Se había creado un sistema que podía valer una temporada, pero cuando ha llegado la crisis no puede mantenerse. Yendo a la parte de la teoría, el señor Cayo Lara convierte el Estado capitalista de Marx en el Estado social.
Bueno, esto es una transposición. El marxismo es una suma de errores y horrores, pero dijo una cosa que está muy bien, que es la formulita de Estado capitalista. El Estado capitalista es el Estado que defiende los intereses del capitalismo. Entonces, los partidos que se llaman marxistas, signifique eso lo que signifique, no lo sabemos ya, entonces inventan una nueva teoría, que ahora el Estado es social, por lo tanto apoyable, por lo tanto un Estado con el que tenemos que convivir y al que tenemos que amoldarnos y darle apoyo. Es curioso que sin haber cambiado lo más mínimo, el mismo Estado que hace la guerra civil y mata a 500 millones de personas es convertido por la izquierda en Estado social, un Estado que no ha cambiado en absoluto ha cambiado. El ejército, por ejemplo, lo único que ha hecho ha sido sustituir hace 10 años las reales ordenanzas militares de Carlos III, que venían del siglo XVIII, por unas ordenanzas militares nuevas que son actualizadas y punto, claro. En los tiempos de la guerra de los drones no se puede seguir con las ordenanzas de los fusiles de chispa, pero eso es todo lo que ha cambiado el ejército. Entonces ahora se nos dice que el Estado, es decir, el ejército, es decir, la policía o las policías, vamos a ver, aquí hay 300.000 policías del Estado y otros quizá 200.000 policía privada. Entonces, el Estado policial, porque esto es un Estado policial, es convertido en algo apoyable porque se le ha puesto la etiqueta de Estado social. Porque supuestamente nos da el qué, medicina gratis, mentira, la pagamos. Educación gratis, mentira, la pagamos y es carísima. Pensiones gratis, mentira, lo pagamos. Todo está pagado y además mal administrado y despilfarrado. ¿Esto qué significa? Que la izquierda se ha convertido en el gestor número 1 del orden establecido. Ellos son más defensores ahora del orden establecido que la derecha, porque lo defienden con argumentos que no llegarían a la gente de la calle si los dijera la derecha. Tiene que salir el señor Cayo Lara a decir que esto es un Estado social sin que nadie se rasgue las vestiduras y le pida una rectificación pública. Hasta ahí hemos llegado y lo que nos espera. Bueno, entonces acabo pronto ya. El estado de bienestar básicamente es estado policial y militarismo. Por ejemplo, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, además de que ya se está metiendo mano, que esto era como una caja de reserva, bueno, nadie en realidad sabe qué es eso. Todo el mundo de la seguridad social es súper opaco. Yo cuando hice este libro dediqué mucho tiempo a estudiarlo, es prácticamente imposible encontrar datos. Nunca sabes qué hacen con el dinero, en qué lo invierten, cómo lo gestionan. Sabes que hay un fondo de reserva y no te vas a enterar de mucho más. En realidad, luego te enteras que hacen inversiones, que lo utilizan para gastos excepcionales y tal. En gran medida, parece ser que también se usa para pagar las policías y pagar el ejército. El estado de bienestar lo crea el franquismo. La ley de 1963 es la ley. No es ninguna conquista de los trabajadores, sino una de las muchas agresiones que el franquismo hace a los trabajadores. Sigue lo que hicieron los nazis en Alemania, que a su vez siguen a Bismarck. Ya sabéis que Bismarck, el canciller Bismarck, que era un militarista, él crea el estado de bienestar en la segunda mitad del siglo XIX con el fin de tener una sociedad dócil y militarizada para el proyecto alemán de combatir por la hegemonía. Todo el proyecto de estado de bienestar está ligado a la militarización de la sociedad. Bismarck no lo ocultaba. Cuando Hitler monta su partido, él se pasa 2 años en la cárcel después del putsch de Kapp. Entonces él lo que hace es estudiar lo que había hecho el señor Bismarck y lo aplica ampliadamente. El estado de bienestar quizá más perfecto que ha existido es el que montaron los nazis. También los fascistas italianos lo intentaron montar y luego aquí el franquismo toma medidas, no solamente la ley de 1963, sino muchas leyes que va aplicando el sector social de la Falange, que las va aplicando aproximadamente desde antes de acabar la guerra, desde el año 37 ya empieza, con la funestísima ley, por ejemplo, del Servicio Nacional del Trigo, que es una de las leyes ya del Estado social, supuestamente para garantizar precios estables a los trigueros castellanos, en realidad para destruir el mundo rural. Si el Estado es lo público, ¿por qué los trabajadores del metro tienen convocadas para los días 8 y 9 unas huelgas? Porque la empresa del metro de Madrid es 100% pública. Todo el capital del metro es de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento al 100%. Entonces,
realmente lo que se nos está diciendo es que en lo público no hay explotación, no hay dominación de los trabajadores, no hay una minoría mandante y explotadora, pero la lucha, el conflicto está ahí presente, y entonces ahora vemos cómo se ha dado en el metro, ¿no? El capitalismo de Estado es capitalismo, y hoy una forma hiperdepredadora de capitalismo, porque al estar el Estado arruinado necesita apretar las tuercas. Y quería ir, porque ya estoy un poco cansado de escuchar esta historia, a uno de los logros del capitalismo de Estado aquí más curiosos, que es el caso de Marinaleda, que es el parque temático de la izquierda procapitalista, ¿no? El caso de Marinaleda, bueno, pues la verdad es que es bochornoso, ¿no? Ahora mismo Izquierda Unida allí lo que está haciendo es salvar la cara del PSOE por medio de darle apoyo en el Parlamento. Ya sabéis que todo consiste en salvarse del expolio de los ERE. Se habla de 1.200 millones de euros que se han volatilizado a partir de los servicios dirigidos por el PSOE andaluz. Entonces, claro, había que tener un proyecto que concitara el entusiasmo de cierta gente, como era Marinaleda, para sacarlo en un momento. ¿Qué es Marinaleda? Ni más ni menos que un proyecto subvencionado. Ahí está. Hace poco alguien gracioso ha ido al boletín de la Junta de Andalucía y ha averiguado cuánto cobra. Me parece que son 3,7 millones de euros anuales subvencionados. Para un pueblo de 2.500 habitantes no está nada mal. A partir de ahí se pueden construir cooperativas y se puede hacer todos estos juegos de manos que tienen un objetivo político. Pero esto no es todo lo que Marinaleda. Hay que recorrer la zona y ver lo que piensan los del pueblo de al lado, los del otro pueblo. No pagan impuestos, no pagan el agua, tal, porque claro, son el sector privilegiado. Si se hicieran 100 Marinaledas, habría que tener 370 millones de euros. Es una pena que no se haga esto, ¿no? Porque entonces nos autogestionábamos a partir del Estado. Los proyectos rurales de autogestión tienen que ser basados en el esfuerzo de la gente. No puede hacerse un parque temático únicamente para probar lo muy autogestionados y asamblearios que somos. Y no puede haber un querido líder que lleve 40 años siendo el querido líder de un sitio que se llama Marinaleda. Porque para caudillos ya tuvimos a Franco, que estuvo también 40 años. Este me parece que va por 36, ¿no? Entonces aquí lo que hay es un conjunto de montajes que reflejan lo siguiente, y esto es muy triste. Hay un sector de las clases trabajadoras que quieren medrar a la sombra del Estado. Esto, por desgracia, lo ha habido siempre. Ese sector fue la base social de la Falange. El franquismo dio casas a la gente, dio pensiones, dio prebendas y se creó una modesta, pequeña, inestable base social. Aquí se está haciendo lo mismo. El Estado siempre puede dar limosnas a ciertos sectores de la sociedad para que, sacarlos a las manis cuando sea necesario o hacer cualquier cosita con ellos. Toda forma de estatismo debe ser rechazada y con esto acabo.